Hola, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso de agujeros negros y estrellas de Planck, y esta va a ser una lección que realmente me gusta mucho porque vamos a introducirnos con la excusa del curso de agujeros negros a un fenómeno muy interesante, muy particular de la relatividad general, el gravitomagnetismo, y en este caso vamos a estudiar el concepto de la precesión gravitomagnética, que tiene mucho que ver con la estructura y la dinámica de los agujeros negros. En esta lección lo que vamos a hacer es, siguiendo la línea de las lecciones anteriores, vamos a calcular la posición y el comportamiento de un observador que está cercano a un agujero negro, pero vamos a imponer una condición. En las lecciones anteriores, la condición fundamental era el mantener a un observador estático, quieto, y eso nos permitió definir unas estructuras nuevas alrededor de los agujeros negros en rotación, los de tipo Kerr, que denominamos la ergosfera, y que va a tener un papel muy importante, sobre todo en termodinámica de agujeros negros, como veremos en las lecciones futuras. Y en este caso, lo que vamos a hacer inocentemente, vamos a calcular las condiciones en las cuales podemos mantener a un observador al lado de un agujero negro, pero sin momento angular. Y vamos a descubrir el fenómeno del gravitomagnetismo. A este tipo de observadores se le llaman observadores ZAMO, en el caso de que los hayáis oído hablar de estos observadores alguna vez, que es Zero Angular Momentum Observer, que es el observador con momento angular cero. ¿Y qué significa eso? Pues antes de ir con detalle, me gustaría que repasáramos un poquito la estructura de la solución de Kerr para el espacio-tiempo de un agujero negro en rotación, que, como ya sabéis los seguidores a este curso, y si no sabéis de lo que estoy hablando, os aconsejo muy fuertemente visualizar este curso desde el principio y también aprender relatividad general. Tenéis los enlaces a estos cursos en la descripción a este vídeo, y también os dejaré algún enlace al final de esta lección. Pero básicamente, la solución de Kerr corresponde a una métrica a distancias cuadráticas del espacio-tiempo, donde tenemos unas coordenadas de tiempo que están en contracción con el componente tiempo-tiempo del tensor métrico, que nos proporciona información sobre la estructura del espacio-tiempo. Tenemos las coordenadas radiales con el componente radio y radio del tensor métrico, las coordenadas polares y las azimutales. Aquí estoy utilizando los índices covariantes numéricos propios del cálculo tensorial, que también sería muy recomendable que lo aprendierais, o al menos los fundamentos, que los enseño en el curso de relatividad general que tenéis en mi canal, y también en un curso específico de cálculo tensorial que también tengo en mi canal. Y a diferencia de la solución de Schwarzschild, tenemos un término mixto de coordenadas de tiempo y ángulo azimutal, porque la rotación del agujero negro la hemos definido en el ángulo azimutal, ¿de acuerdo? En el ángulo azimutal del agujero negro, y esto es lo que nos introduce esa velocidad de rotación del agujero negro. Entonces, si observamos el agujero negro desde arriba en el eje de rotación, veríamos que la rotación la hemos establecido en nuestra solución a lo largo del ángulo azimutal, que se va moviendo en esta dirección de rotación. Y la idea es ver qué pasa si podemos colocar aquí un observador que no contenga un momento angular, ¿de acuerdo? El propio observador. A ver si lo podemos mantener aquí sin momento angular. La solución de Kerr está así, la desarrollamos en su plenitud para que veáis que aparentemente parece muy compleja, no lo es tanto, pero como veis contiene un parámetro A, que es el parámetro de spin, de rotación del agujero negro, y diversos términos que dependen de la masa y del radio y también de la posición polar, pero realmente estos términos no son tan importantes
como el factor de spin que está presente en los componentes del tensor métrico que modifica cada una de las coordenadas de nuestra solución de la métrica de Kerr. La métrica de Kerr, además, la derivamos de una manera muy sencilla en este curso, en la lección 3, creo. Os dejaré también un enlace al final de esta lección por si os interesa. Bien, entonces lo que queremos es buscar un observador que podamos colocar aquí y que este observador no tenga un momento angular en la coordenada azimutal, en la misma coordenada de rotación del agujero negro, ¿vale? Queremos comprobar si esto es posible. No que el agujero negro no rote, sino que podamos tener aquí un observador que estando quieto no rote, ¿de acuerdo? Que no rote. Y para eso establecemos como condición que su momento angular en el ángulo phi lo vamos a fijar a 0 y vamos a ver si esto es posible. Entonces, ¿cuál será el resultado? ¿Por qué lo digo así? Porque, bueno, hay que tener en cuenta que el agujero negro no es que rote el agujero, sino que el agujero negro induce una rotación sobre el propio espacio-tiempo en el que, pues el espacio-tiempo supone el sustrato en el que colocamos a nuestro, por ejemplo, astronauta de la NASA aquí. Entonces, si el propio espacio-tiempo está rotando, la pregunta es, ¿podemos tener aquí un observador de la NASA que no esté rotando, que no se esté moviendo? Porque si rota alrededor del agujero negro va a tener un momento angular que sería el producto vectorial entre el vector posición y el vector velocidad de nuestro astronauta. Pero queremos fijar, y esto es importante, fijar esta condición. ¿Cómo los hacemos? Pues vamos a hacerlo de la misma manera que hemos hecho en las lecciones anteriores, donde habíamos introducido los vectores Killing, que es una manera muy sencilla de calcular cantidades conservadas en relatividad general, pero aquellos de vosotros que no os guste los vectores Killing o que no entendáis el concepto de la utilización del vector Killing, que sepáis que en el curso de física postnewtoniana que tengo en el canal también describo una manera muy sencilla para calcular momentos angulares, calcular energía, calcular momento, como la derivada parcial de la función de Lagrange, en una función de Lagrange que nos describiría la solución de Kerr, en nuestro caso, con respecto al ángulo azimutal. Si calculamos esta derivada parcial a partir de la función de Lagrange de la solución de Kerr, también calcularemos el momento angular en el ángulo phi y solo tendríamos que fijarlo a 0 para poder hacer y resolver el problema que tenemos en esta lección presente. Pero yo lo voy a hacer con los vectores Killing porque es mucho más sencillo de operar. Y bueno, pues podemos utilizar los vectores Killing aprovechando la simetría que encontramos en el ángulo azimutal de la solución de Kerr. Y para ello utilizaremos el vector de Killing que nos representa esta simetría en el ángulo azimutal. ¿Y cuál va a ser? Pues bueno, de manera similar a lo que hicimos en las lecciones anteriores, pues vamos a pensar que el vector de Killing es como una especie de vector de posición o de velocidad, si queréis verlo, con componentes en la coordenada tiempo, radio, ángulo polar y ángulo azimutal. Y el vector Killing correspondiente que tenemos que utilizar para aprovechar la simetría del ángulo azimutal es aquel donde no variamos en el tiempo a nuestro observador, no variamos la posición radial en nuestro observador, no variamos la posición polar de nuestro observador y sin embargo sí que colocamos un 1 aquí porque este vector nos representa esa simetría que existe en el ángulo azimutal y porque si utilizamos este vector Killing en contracción con el vector de momento relativista de nuestro observador obtendremos el momento angular en la coordenada azimutal. Si no sabéis de lo que estoy hablando, os aconsejo ver las últimas lecciones donde tratamos de estos temas.
Y básicamente la propiedad de la que estaba hablando pues es esta. La contracción del vector Killing con el vector de momento está hecho, está definido para que nos dé como resultado el momento angular que está asociado a la coordenada azimutal en este caso, y por eso ponemos aquí un superíndice contravariante phi junto con un índice covariante phi. En el caso de que utilicemos propiamente la notación tensorial, en vez de phi deberíamos colocar aquí el número 3 porque es la coordenada número 3 de la solución de Kerr. Bien, entonces la condición en la cual nosotros queremos averiguar qué es lo que sucede es simplemente hacer esta operación cero, es decir, que el resultado de la contracción del vector Killing, que nos indica la simetría que existe en la solución de Kerr con el momento del vector de momento relativista, que es el que nos indica el momento de nuestro observador, pues esto nos tiene que dar 0. Y esta es la ecuación que tenemos que resolver. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, pues lo que vamos a hacer es subir el índice del vector de momento. Es una serie de operaciones que nos van a permitir obtener un resultado no trivial, y para ello pues os voy a ir guiando sobre el proceso. Lo que vamos a hacer es subir el índice del vector de momento. Y para ello lo que hacemos es pues sustituir el vector, los componentes covariantes en phi del vector de momento por un índice contravariante mediante la contracción con el tensor métrico de la solución de Kerr. Si os fijáis, aquí el índice alfa está en contracción con el índice alfa covariante del tensor métrico. Esto se nos va a simplificar en un sumatorio, y el índice phi lo recuperamos como un índice covariante aquí debajo procedente del tensor métrico. Esto de aquí es equivalente a esto. Esto es igual a esto, y si no sabéis por qué, os animo a seguir el curso de cálculo tensorial que tenéis disponible en mi canal. Pero este tipo de operación consigue dos cosas. Consigue que podamos operar con los componentes del momento, con los componentes del vector Killing, pero también introducimos de manera explícita los resultados del espacio-tiempo de la solución de Kerr en forma de tensor métrico, porque si no, pues no podríamos hacerlo. Bien, lo que hemos hecho aquí ha sido simplemente sustituir el componente del vector de Killing en el ángulo azimutal. El componente contravariante pues es el número 1, como vimos en la diapositiva anterior. Es un vector que era 0, 0, 0 y 1. Pues sustituimos por 1 y nos quitamos de en medio el vector Killing. Y ahora nos queda la contracción del vector de momento con el tensor métrico de esta manera, y esto tiene que ser igual a 0. Y lo que vamos a hacer es aplicar las reglas del cálculo tensorial y desglosar esta operación en el sumatorio que esconde un enfrentamiento entre un índice contravariante con el mismo índice covariante siguiendo la convención de notación de Einstein. Y esto, de aquí quitamos el 1. Otra cosa que vamos a hacer es simplemente eliminar la masa. Podemos dividir esto entre la masa y el 0 entre la masa para obtener una ecuación en la que vamos a resolver frente a la velocidad que tiene nuestro observador. El resolverlo frente al momento, la velocidad, es irrelevante, pero de esta manera pues lo hacemos más comprensible a nuestra mente. Y lo que hacemos es pues desarrollar esta contracción de índices en su sumatorio. Pues alfa va a ir de 0 a 3, o si queréis verlo así, de t, r, ángulo polar y ángulo azimutal, 0, 1, 2 y 3, en contracción con el componente tiempo, ángulo azimutal, aquí, radio con el componente radio, ángulo azimutal del tensor métrico, aquí la contracción del ángulo polar con el componente polar azimutal, y la contracción del ángulo azimutal en el vector de velocidad con los componentes azimutal y azimutal del tensor métrico de nuestra solución de Kerr. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Pues bien, tenemos esta ecuación que queremos resolver y vamos a aprovechar una propiedad de la ecuación de Kerr.
Y la propiedad es que el componente radio, ángulo azimutal y ángulo polar, ángulo azimutal no existen en la solución de Kerr. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0 y eso nos deja sobreviviendo dos términos, este término y este término. Así que la expresión nos queda muy sencilla, fijaos. El componente tiempo del vector velocidad de nuestro observador en contracción con el componente tiempo ángulo azimutal del tensor métrico más el componente en la velocidad en el ángulo azimutal en contracción con el componente de los ángulos azimutales del tensor métrico, pues es igual a 0. Veamos qué es lo que podemos concluir de esta ecuación. Vamos a arreglarla. Vamos a calcular algo muy interesante, fijaos. El vector, el componente tiempo del vector velocidad, por definición, en relatividad especial y en relatividad general, y para ello, si no sabéis de qué va esto, os animo a seguir los cursos de relatividad primero que tengo en mi canal y que tenéis los enlaces en la descripción a este vídeo, pues es igual a la derivada del tiempo de coordenadas con respecto a la derivada del tiempo relativista, del tiempo propio. Simplemente hemos sustituido esto por su expresión en forma de esta ecuación, dt dτ. Y lo mismo podemos hacer con el componente en el ángulo azimutal de la velocidad propia, que es la derivada de la posición en el ángulo azimutal con respecto al tiempo. Por eso es una velocidad. En relatividad, la velocidad relativista se suele representar como una u, ¿de acuerdo? Entonces, dφ dτ es la velocidad en el ángulo azimutal, pero la velocidad con respecto al tiempo relativista. Y fijaos, tiempo relativista aquí, tiempo relativista aquí. Esta ecuación va a ser independiente del tiempo relativista, porque esto y esto lo podemos simplificar, dado que está igualado a 0. Así que vamos a seguir operando y hacemos lo que os he dicho. Pero antes de nada, quizás sea más sencillo, lo he puesto en esta presentación de esta manera, lo he puesto más sencillo, simplemente moviendo este término a la izquierda, ¿de acuerdo? Y ahora sí que veis que esto y esto lo podemos simplificar. Pero además podemos hacer otra cosa, fijaos. Esto y esto lo podemos eliminar, pero este dt, este diferencial de tiempo de coordenadas, que es el tiempo no relativista, lo podemos pasar al denominador de este dφ que tenemos aquí, ¿vale? Y entonces nos queda que el cambio en el ángulo azimutal con respecto al tiempo no relativista, al tiempo de coordenadas, dφ dt, esto es la velocidad angular en el ángulo φ, es igual a menos g de φ dividido g φ. Y como sabemos perfectamente, en la solución de Kerr, estos componentes de aquí no son 0. Es una expresión algebraica un poquito compleja que si queréis podéis calcularla, al final todo se simplifica y se puede dar de una manera un poquito más sencilla, pero bueno, yo lo dejo indicado de esta manera para que veáis que lo que sucede es que nuestro observador, nuestro astronauta, a pesar de que hemos forzado que tenga un momento angular 0, este astronauta no está quieto. Al final sí que podemos sacar que tiene una velocidad angular en la misma coordenada en la que está rotando el agujero negro y que corresponde al cálculo de esta división. ¿Vale? En 3 dimensiones, porque claro, en relatividad trabajamos en 4 dimensiones, pero en 3 dimensiones, si ese astronauta estuviera ahí, se daría cuenta de que no puede quedarse quieto, de que está rotando, de que tiene una velocidad angular en el ángulo φ, como si el agujero negro, la masa en rotación del agujero negro, le indujera una fuerza, y esto es importante, le indujera una fuerza semejante a la fuerza magnética de una carga que esté en rotación y que se llama fuerza de Lorentz en electromagnetismo.
Con lo cual tenemos una situación muy similar al electromagnetismo si tenemos una masa que se está moviendo. Esto va a ser la velocidad angular de nuestro astronauta y por eso ponemos omega azulito, que va a ser igual a lo que calculemos de aquí. Así que el observador está arrastrado por la rotación del agujero negro y va a tener una velocidad de rotación que va a ser igual a la división entre el componente tiempo y ángulo azimutal y el componente azimutal del tensor métrico. ¿Por qué? Porque lo que se está moviendo es el espacio. Tiene una dependencia absoluta del tensor métrico que nos informa sobre la estructura del espacio-tiempo. Y a esto se le conoce como el arrastre de los sistemas inerciales o el frame dragging, que es el arrastre del sistema de referencia. También se le conoce como precesión de Lenz-Thirring, que fue una predicción, este tipo de fenómeno fue una predicción que se hizo pues al publicarse la relatividad general, ¿no? De manera semejante a un efecto electromagnético, pero con la gravitación. Y a esto le podemos poner omega, también se le suele representar a esta velocidad angular como omega. Y este fenómeno forma parte de otros fenómenos de inducción, de pseudofuerzas, porque no estamos induciendo una fuerza, sino una especie de arrastre de otros sistemas de referencia, de otros objetos, debido a que tenemos una masa que está rotando, y a estos fenómenos, que son muy parecidos tanto en las ecuaciones como en los efectos, se le llama gravitomagnetismo. Y en concreto, esta precesión gravitomagnética que hemos descrito en esta lección está probada experimentalmente. Y os podéis preguntar, bueno, ¿y no existiría un fenómeno similar pero en la coordenada polar? Pues vamos a calcularlo. Para ello partimos de lo mismo. Si hacemos la contracción del vector de Killing asociado al ángulo polar con el vector de momento relativista de nuestro astronauta en la coordenada polar, pues aquí nos debería dar el momento angular en la coordenada polar que queremos forzar y que sea 0. Y hacemos pues algo similar. Subimos el índice aquí por contracción con el tensor métrico. Y esto lo fijamos, sustituimos a 1, lo fijamos a 0 y lo que tenemos que hacer es desarrollar esta contracción de índices. Volvemos a eliminar la masa, que va a ser mucho más sencillo. Y bueno, pues desarrollamos la contracción de índices. Hemos hecho exactamente lo mismo que hemos hecho con el ángulo azimutal, ¿de acuerdo? Y tenemos la contracción en las coordenadas tiempo-tiempo, radio-radio, ángulo polar y ángulo azimutal con el ángulo azimutal. Pero claro, no tenemos una rotación en el ángulo polar. Por definición, en nuestra solución de Kerr no está rotando el agujero negro en el ángulo polar y por lo tanto no tenemos un término mixto tiempo-ángulo polar. El término mixto tiempo-ángulo polar, por lo tanto, es 0 en la solución de Kerr. Entonces esto es 0, esto va a ser 0 también porque no tenemos este término mixto, este otro término mixto también va a ser 0 y el único término que nos sobrevive es la contracción de la velocidad propia en la coordenada polar con el tensor métrico ángulo polar de nuestra solución Kerr. Esto se elimina, esto nos va a dar 0 y tenemos dos opciones para que esta ecuación sea válida. Uno, que el componente ángulo polar y ángulo polar sea 0, que la solución de Kerr pues no lo es, o que la velocidad propia en el ángulo polar sea igual a 0. Con lo cual lo que demostramos es que utilizando un vector de Killing específico para la simetría en el ángulo polar y lo contraemos con el vector de momento en el ángulo polar, eso nos indica que somos capaces de mantener un observador quietecito en el ángulo polar simplemente por el hecho de que nuestro agujero negro no está rotando en esa coordenada. ¿Vale? Y este sería el resultado en el ángulo polar.
¿Y qué significa? Pues nada, esto significa que si nosotros intentamos quedarnos quietecitos como este astronauta, veremos que somos incapaces porque estamos siendo arrastrados por el espacio-tiempo que está rotando debido a la rotación del agujero negro. La masa que está rotando, en teoría, porque realmente la solución de Kerr no implica que la masa esté rotando. La solución de Kerr introduce la rotación en el espacio-tiempo. Eso es un pequeño detalle que muchas veces pues, no se menciona, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si tenemos un espacio-tiempo que está rotando en uno de los ángulos, eso arrastra al observador, que no puede hacer otra cosa más que rotar con el espacio-tiempo, a no ser que tenga una velocidad que contrarreste a la rotación del agujero negro. Si os ha gustado esta lección, os invito a suscribiros a mi canal. Pinchando aquí os dejo un enlace al curso en general y otro enlace a la lección anterior por si queréis echarle un vistazo. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.